Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti deseosos de oír hoy tu palabra, deseosos de que tú, Señor, nos ayudes hoy día a entender el mensaje que tienes para nosotros. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, te lo pedimos con toda nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones importantes en la vida. Una de ellas que yo recuerdo es mi madre enseñándome una lección muy importante. Y ella me repetía y me decía, aprende a ahorrar para el futuro. Aprende a ahorrar para el futuro. Ahora, lo interesante es que yo viví una época económica bastante difícil, porque mucha gente tiene el mito, la idea equivocada, yo puedo ahorrar cuando gane más. Yo puedo ahorrar cuando tenga más ingresos. Ese es un mito y esa es una idea equivocada y te lo voy a compartir hoy. Yo recuerdo que mi padre me dijo, toma hijo, anda y compra el pan para el desayuno. Así que fui, tomé la bolsa del pan, tomé el dinero que mi padre me dio, fui a la tienda, llegué a la tienda y le dije, quiero tanta cantidad de pan. Y el dueño de la tienda volteó y me dijo, ¿cuánto dinero tienes? Le mostré lo que tenía, no me alcanzaba ni para un pan. ¿Por qué? La noche anterior, el ministro de Economía había dado una noticia y había puesto los precios reales por la inflación que estábamos viviendo en esa época. Así que ese dinero que yo tenía en ese momento no me alcanzaba ni para un pan. Y les puedo compartir muchas historias así. Lo interesante es que en medio de esa circunstancia que yo viví, mi madre, mi padre, que vivieron en una situación económica difícil en el país y nosotros vivíamos en una situación económica limitada, mi madre me enseñó una lección. Aprende a ahorrar para el futuro. Aprende a ahorrar para el futuro. Y una lección importante que yo aprendí de mi padre fue la siguiente. Él me dijo, nunca te endeudes. Y mucho menos con el banco. Nunca te endeudes y mucho menos con el banco. Ambos, mi padre y mi madre, no vivieron en esa época, no tuvieron la economía que ahora ellos tienen. En la época que ellos me enseñaron esas lecciones en mi vida, fueron épocas difíciles. Pero fueron esas lecciones que ellos compartieron conmigo, vitales para mi vida, para el resto de mi vida. Aprendí a ahorrar y aprendí a no meterme en deudas. Y esa lección fue dada para todos. Para los hermanos, menos la hermana, los hermanos que estábamos ahí, fue dada la misma enseñanza, pero no todos la aplicaron. Hay lecciones valiosas que nosotros podemos escuchar, algunos la toman y benefician su vida con esa lección, otras no la toman y se meten en tormentas en la vida. Hay lecciones que son claves y que van a marcar tu vida desde el momento que lo aprendiste y lo aplicas a tu vida hasta los últimos días de tu vida. Porque aprendiste lecciones valiosas que luego impactan tu vida. Cuando uno sabe ahorrar, uno luego puede disfrutar cosas porque sabe ahorrar. Uno cuando sabe ahorrar puede liberarse de situaciones que aparecen en la vida que no nos avisan. Así que aprendí esas lecciones importantes. Ahora yo como padre quiero y mi deseo y mi corazón es que mis hijos también aprendan lecciones valiosas acerca del dinero. A veces en medio de la mesa hemos hablado del dinero, a veces les he enseñado y he sacado una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito y les he enseñado la diferencia entre las dos. Pero son cosas para la vida. Pero lo más importante que yo siempre he hecho con ellos es que en este país tú recibes cantidad de cartas con tarjetas cuando ya ingresaste en el sistema
Cuando no ingresaste no te llega, no me llegaron por muchos años, hasta que ingresé y ahí empezó a llegarme cartas y cartas y cartas con tarjetas. Felicitaciones, calificaste, de colores bonitos, dorado, negro, de todo color. Y yo agarraba esas cartas y las llevaba al cuarto de mis hijos y les decía a ellos, mira lo que me ha llegado. Y hacía algo, lo rompía en la cara de ellos. Yo les quería enseñar a ellos a no caer en las trampas de las tarjetas de crédito. Yo uso tarjeta de crédito con mucho cuidado, y eso lo tendría que explicar en otro momento, el porcentaje de personas, de la personalidad que tú debes tener para poder manejar una tarjeta de crédito y no endeudarte. Y eso es muy poco. Pero una de las cosas que yo les he estado repitiendo últimamente a mis hijos y les he estado queriendo enseñar a ellos es: aprende a dar para la obra de Dios. Y eso es algo que les he querido enseñar desde pequeños. Desde que ellos eran chiquitos, les he querido enseñar a ellos a ofrendar para la obra de Dios. Algo de lo que yo quisiera ver en ellos es que sean personas generosas. Tengan mucho en la vida o no tengan mucho en la vida, eso no importa para el principio. Sé generoso. Y una de las cosas que yo le digo a ellos es: Dios te cuida cuando tú das para la obra de Dios. Dios provee, Dios no abandona a sus hijos. Y es algo que yo se lo digo a ellos, yo lo he vivido. Lo que yo te digo, lo que yo te comparto, no son historias de otros. Son vivencias que yo he tenido. Y algo que yo deseo y anhelo para la vida de mis hijos es que ellos sean personas que den para la obra de Dios y que sean personas generosas. Yo quiero preguntarte algo en esta mañana. ¿Qué te enseñaron a ti sobre el dinero? ¿Qué lecciones tú has aprendido acerca del dinero y de las cosas materiales? ¿Qué les quieres enseñar a tus hijos? ¿O qué quieres tú enseñar a un amigo, a un ser amado acerca del dinero? Quizá hoy día te puedes poner de pie y decir: yo aprendí buenas lecciones sobre el dinero, mis padres me enseñaron y aprendí, así como yo comparto hoy. O quizá muchos de los que están aquí presentes dirían: mis padres no me enseñaron sobre este tema. Yo más bien vi el modelo de ellos, que era un modelo de deudas, de queja, de gritos, de discusiones y de problemas. Quizá no has tenido un buen modelo sobre cómo manejar de manera sabia el dinero y las cosas. Hoy te quiero decir algo: Dios te quiere enseñar sobre este tema. Dios quiere hablar a tu corazón de cómo tener una vida saludable en tu vida económica. Y no estoy diciendo lo que la teología de la prosperidad proclama, que dice que todos los cristianos deben ser ricos. No estoy hablando de eso, pero Dios anhela y desea que tú prosperes en las diferentes formas que Dios te ha dado. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros nos metemos en un apuro económico, en un problema económico, volteamos. ¿Y volteamos a quién? Al compadre, a la comadre. ¿No es cierto? Y si el compadre y la comadre no tiene, volteamos con más atrevimiento al suegro. Y ahí nos acordamos del suegro, ¿no? Y nos vamos al suegro. Y si no hay ni el compadre, ni la comadre, ni el suegro, ni la suegra, uno empieza a tocar bancos. Y otros sacan tarjetas. Y empiezas a meterte en problemas por tratar de solucionar un problema económico. ¿Cuántos, cuando tienen algún problema económico, cuando tienen un apuro, se detienen para orar y buscar a Dios? ¿Cuántos realmente buscan en la palabra el consejo de Dios para salir del problema en que nos hemos metido? La realidad es que muy pocos. Porque se nos ha enseñado que las cosas del dinero y las cosas materiales son afuera,
y las cosas de Dios, nada tiene que ver con el dinero. Si tú abres la Biblia desde el inicio hasta el final, vas a encontrar cantidad de versículos, cantidad de enseñanzas que Dios da acerca del dinero, de las posesiones y de las cosas materiales. Lo triste es que la gente ignora los consejos sabios de Dios para nuestras vidas. La Biblia enseña que no debemos caer en deudas. La Biblia enseña que no debe ser aval. ¿Alguna vez has sido aval de alguien? Yo recuerdo una persona que vino a mí llorando y me dijo, soy aval de alguien y me están obligando a pagar. Y yo le hice una pregunta sencilla. ¿Firmaste donde dice que tú eres aval? Sí. ¿Sabes lo que es un aval? Sí, alguien que tiene que pagar si el otro no paga. Pero él le ha dicho que va a pagar. No. ¿Lo firmaste? Fin de la discusión. Cuando tú eres aval, tú tienes que tener el dinero para pagar, para no llorar cuando te venga a ti y te llegue la carta y te diga paga. Y no ir y discutir con el otro. La Biblia dice eso, no seas aval. Aprende a ahorrar. Trabaja con responsabilidad. No seas perezoso. No caigas en problemas financieros. Y ten metas para avanzar y desarrollarte. Te voy a dar un ejemplo, porque tendría toda la mañana o todo el día enseñándote diversos versículos. Dice Proverbios 21:20. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. Abundan. Pero el necio, ¿qué hace? Se le va. Ay, no sé, se me fue la plata. Se me acabó. Vino el cheque y se le fue. Vino el cash y se le fue. ¿Ese es cómo le llama a Dios? Necio. Interesante, ¿no? ¿Quién es sabio y quién es necio? Y Dios nos está enseñando acerca de este tema práctico para nuestra vida. Nosotros todos los días recibimos mensajes de cómo usar el dinero. Todos los días, sin darnos cuenta. Y ahora peor que tenemos medios sociales, la comunicación, el teléfono, por todos lados recibimos mensajes acerca de cómo usar el dinero y es la cultura que nos está bombardeando con mensajes. Y la cultura nos dice, el dinero y las cosas tienen una relación directa con tu alegría y tu satisfacción. Eso es lo que la cultura te quiere vender. Que el dinero y las cosas tienen una relación directa con tu alegría o tu satisfacción. Entonces, yo necesito dinero, yo necesito más cosas, porque esa es la manera de poder yo tener satisfacción y alegría en mi vida. Y eso es lo que la cultura nos quiere hacer creer y nos bombardea. Yo me acuerdo haber conversado con una persona que es muy próspera, de mucho dinero, y me dijo algo. El dinero te da comodidades, pero no te da felicidad. El dinero te da comodidades, pero no te compra la felicidad. Mucha gente cae en esta mentira. Creemos esta mentira y vivimos pensando en que seremos felices cuando tenga más dinero o cuando tenga más cosas. Creemos eso porque la cultura nos grita, ten más, necesitas esto para ser feliz, necesitas el carro que sea de color rojo para ser feliz, necesitas esto, sin esto no eres la alegría que tú anhelas. Es interesante, estaba estudiando acerca de la cantidad de comerciales que nosotros vemos en un día. Y lo estaba revisando por varios medios y decía, nosotros recibimos 3,000 comerciales de ventas al día. 3,000 comerciales de ventas al día. Por los diversos medios, 3,000 al día. Ahora, suma eso a la edad que tienes. No estoy diciendo que digas tu edad. Suma eso a la edad que tienes y te imaginas la cantidad de comerciales que has visto hasta la hora. Sobre todo nuestros hijos cuando ya llegan a los 15, 17 años,
¿Te imaginas la cantidad? Pasó el 1.000.000. Por eso ya los convencieron. Necesito esa ropa. Necesito esa marca. Necesito eso. Mucha gente se encuentra endeudada pagando los carros porque desean un carro que no pueden pagar. Porque en el fondo no están contentos con el carro que tienen. Mucha gente se mete en problemas porque se va a vivir a un lugar y dice, estoy viviendo en un lugar más bonito. Pero no lo puedes pagar. Quiere decir que no estás contento con el lugar donde estás viviendo. Mucha gente se envuelve en deudas porque adquieren cosas que no pueden pagar. Quiere decir que no estás contento con las cosas que tienes. Y la cultura ha logrado dominarte. Dios dice otra cosa, completamente distinto. Dios dice, una relación con Jesús es lo que nos da alegría y felicidad y satisfacción profunda al alma. Cuando tú tienes eso, cuando tú tienes una relación real con Jesús, tú vas a tener satisfacción profunda en el corazón y en el alma. Pero yo sé que lo estoy diciendo y algunos de ustedes están batallando con esa idea. Suena bonito, pero no lo creo en toda su dimensión, porque hemos sido bombardeados con la cultura que vivimos. Pablo, si tú estudias la vida de Pablo, Pablo fue una persona que tuvo una posición social. Tenía una posición social en la época que le tocó vivir. Pablo era una persona que tenía dinero. Pablo era una persona que tenía cierto poder, prestigio. Y Pablo tuvo una educación, puedo decir, salí de esta universidad, salí de Gamaliel, lo mejorcito, de ahí salí. Pablo lo tenía todo. Hasta que Pablo se encontró con Dios y Dios revolucionó su forma de ver la vida. Y la forma de ver las cosas materiales, el dinero, la posición social en la vida. Lo revolucionó completamente. Y Pablo cambió. Y lo interesante es que Pablo, por su fe en el Señor, por su fe en Dios, pierde su posición social, pierde su prestigio, pierde su poder y termina en una cárcel. Y desde esa cárcel, Pablo escribe una carta maravillosa. Y te animo a leer esa carta toda esta semana que viene. Lee esa carta, es una carta maravillosa, solo tiene 4 capítulos, Filipenses. Y Pablo aprendió una verdad que Dios le enseñó, que marcó su vida, y ahora Pablo quiere que esa verdad también lo viva la gente de Filipos. En Filipenses capítulo 4, versículo 10, Pablo va a decir algo interesante y cómo empieza es increíble. Y Pablo dice, me alegro muchísimo, estoy en Cancún, estoy en Acapulco. ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta? En la cárcel. ¿Está loco? ¿Está chiflado? ¿Qué tiene Pablo? Vamos a ver. Me alegro muchísimo, la sensación de felicidad. Y es interesante, por esa palabra alegro es un verbo pasivo. ¿Qué tiene que ver la gramática de acá, no? Pasivo significa que la acción recae sobre él. Él no genera la acción. Así que esa alegría no la genera él. Esa alegría viene de Dios. ¿Ok? Esa alegría viene de Dios. Puedes decirle que estoy ocupado ahorita, no atiendo. Dios produjo esa alegría en Pablo. Y luego dice la siguiente palabra, muchísimo, que en griego es megalos. Es una medida extraordinaria. O sea, la alegría de Pablo era inmensa. Y vamos a seguir viendo. Dice, me alegro muchísimo en el Señor. ¿Cuál era la base de su alegría? El Señor. Mi relación con Dios, ¿qué me atrae? Alegría, felicidad y satisfacción. Yo he aprendido eso, dice Pablo a los filipenses. No las riquezas, no el poder, no el prestigio, sino mi relación con Dios me da alegría.
de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. La iglesia de Filipos era una iglesia que amaba a Pablo y cuidaba a Pablo. Y Pablo se gozaba de que ellos cuidaran de él en medio del momento difícil que le tocó vivir. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Llegó una oportunidad donde la iglesia de Filipos envió una ofrenda para Pablo a través de Epafrodito, uno de los discípulos de Pablo. Su gratitud de Pablo, no confundas esto, la gratitud de Pablo no es por el dinero que él recibe. Su gratitud es por sentirse cuidado y amado por la iglesia de Filipo, por una relación con ellos. Y es interesante, porque cuando Pablo ahora está en la cárcel, no emite ni una palabra de queja. Dios le reveló una vida nueva, pero su fe en el Señor, ¿a dónde lo llevó? A la cárcel. Hay muchos de nosotros que cuando nos hemos convertido al Señor, algo pasa en nuestra vida. Algún problema económico, algún problema con nuestras relaciones con algún familiar. Algo pasa y empezamos ¿a qué? A quejarnos. Oye, ¿habré hecho bien en creer en Jesús? ¿Habré hecho bien en ser discípulo de Jesucristo, en convertirme en cristiano? Pero Pablo está en la cárcel. Y Pablo desde la cárcel dice, me alegro muchísimo. Cambió su perspectiva completa de la vida. Pablo entendió que el contentamiento, la satisfacción no viene de las cosas que tengo. Viene de mi relación con Dios. ¿Me entiendes? El contentamiento no viene del dinero o las cosas materiales que tengas, sino viene de tener una relación con Dios. Ese es el estado de tu corazón. Si tu corazón tiene una relación con Dios, tú tienes contentamiento. Me alegro muchísimo en el Señor. ¿Cómo reconoció Pablo a Jesús? Como el Señor. La palabra en griego es kurios. Kurios significa amo. Alguien que tiene dominio sobre mi vida. ¿Quién tiene dominio sobre mi vida? Jesús. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Y me alegra que creas en Dios. Pero no tienen a Jesús como el Señor único de su vida. Pablo entendió que él tenía que reconocer a Jesús como el Señor único de su vida. Y yo espero y quiero animarte a que realmente no solo creas en Dios, sino que realmente Jesús sea el Señor absoluto de tu vida. Y más adelante te voy a invitar a que lo hagas. Interesante, Jesús dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. No puede servir a la vez a Dios y al diablo. ¿Están despiertos? Y ninguno me ha corregido. No sé, yo les puedo hablar cualquier cosa y ustedes me creen. ¿Para qué estudio tanto? Entonces les voy a decir cualquier cosa. Jesús no dijo, interesante, ¿no? Jesús no dijo, no puedes servir a dos, a Dios y al diablo. No dijo eso, ¿no? ¿Qué dijo? No puedes servir a Dios y a las riquezas. La competencia en nuestra vida, ¿quién va a dominar nuestra vida? ¿Va a dominar Dios nuestra vida o va a dominar las riquezas nuestra vida? Y algunos dicen, yo quiero las dos. Y Jesús dice, no, solo uno. No puedes tener dos señores. O es Jesús el Señor de tu vida, o es el dinero el Señor de tu vida. ¿Quién controla tu vida? Es interesante, ¿no? Cuando ya somos creyentes, empezamos y tenemos algún problema económico, ahí sí nosotros como creyentes decimos, Señor, por favor, no tengo trabajo, necesito trabajo. O cuando no nos alcanza el dinero, que me den un aumento. O cuando tenemos una deuda, que se aparezca un ingreso extra. Apenas Dios lo resuelve, nos olvidamos de invitarlo a Dios a nuestras finanzas. Solo lo invitamos como bombero para que solucione los problemas económicos de nuestra vida. Eso no es Señor.
Señor implica que Él tiene realmente dirección total de tu vida siempre, en todo momento. Pablo reconoce a Jesús como Señor cuando le va bien y cuando no le va bien. Lo reconoce como el Señor único de su vida. Y va a decir algo clave aquí, espero que prestes atención. Versículo 11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¿Qué está diciendo Pablo al inicio? No digo esto porque esté necesitado. Quiere hacerles una aclaración a los de Filipos. Ey, cuidadito. Yo no estoy diciendo que estoy alegre porque ustedes me están mandando su dinero. Yo necesito de su dinero de ustedes. No digo esto porque esté necesitado. Y es interesante porque la cultura de hoy siempre dice algo y lo sale por la televisión, la gente en la calle que no es cristiana nos dice, tú vas a la iglesia, lo que quieren de ti es tu dinero. ¿No es cierto? Eso es lo que dicen. Quieren de ti tu dinero. Yo recuerdo haber hablado con un familiar mío y me decía, usted lo que quiere es el dinero. Muy sencillo, le digo, nunca des. Pero anda. Y se cayó, ¿no? No des. No quieres dar, no des. Porque Dios no necesita de tu dinero para hacer la obra de Él. Dios te da la invitación para que tú participes y veas su poder y su obra en el reino de Dios. Y eso es lo que Pablo aquí está aclarando. Está diciendo, mi alegría no es mi alegría porque estoy cubriendo mis necesidades. Mi alegría viene de algo más profundo. ¿Y qué es lo más profundo? ¿Quieres saber? Pues he aprendido. Esa palabra es clave. Ojalá que uses tu boletín en la parte posterior para tomar notas. El versículo 11 es bien rico. Y dice Pablo, pues he aprendido. La palabra en griego es hematón. Significa aprender, el sentido es obtener conocimiento o habilidad. Pablo está diciendo, he adquirido un conocimiento, una habilidad, y está en verbo auristo, que indica que es algo que ocurrió en el pasado, pero que impactó su vida. Y luego dice, ¿qué es lo que él ha aprendido? ¿Qué es lo que él ha aprendido? ¿Qué habilidad ha adquirido para su vida? Y dice lo siguiente, a estar satisfecho. Y la palabra satisfecho en griego es oturkes, que significa contentamiento. El sentido es satisfecho o satisfacción con las cosas como son. Estoy satisfecho con las cosas como son. Y dice Pablo, en cualquier situación en que me encuentre. No sabemos, nunca Pablo aclara cuándo aprendió esta lección. Solo dice que fue una lección que él aprendió en su vida, pero marcó su vida para siempre. ¿Qué aprendió? El contentamiento. El contentamiento. Mi alegría, mi contentamiento no está relacionada con el dinero y con las cosas materiales. Mi alegría y mi contentamiento está relacionada con Dios. El contentamiento es ser agradecido a Dios por lo que Él me ha confiado. Dios te ha confiado algo, te ha dado algo mientras que tú vivas en la tierra. Y te aviso que eso no se lleva a ningún lado. Así como viniste al mundo, así te vas. Lo que Dios te dio es para que lo administres acá en la tierra, sabiamente. Eso es lo que Dios te ha dado. Contentamiento significa ser agradecido con lo que Dios me ha dado. No tiene nada que ver, cuidado, no tiene nada que ver con conformismo o pereza. Algunos dicen, los cristianos son conformistas, estás muy equivocado. No tiene nada que ver con conformismo o pereza. El contentamiento es ser agradecido con lo que Dios me ha confiado. Hebreos 13:5 dice, manténganse libres del amor al dinero. Otra vez, que el dinero no sea el dueño de tu vida. Conténtense con lo que tienen. Aprende a ser agradecido con lo que Dios te ha dado. Y mira lo que dice, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Un hijo que está contento y alegre es que ha entendido algo. Dios no me va a desamparar, Dios no me va a dejar.
Dios va a cuidar de mí, Dios va a proveer mis necesidades. Gary Thomas, en su libro Auténtica Fe, dice lo siguiente acerca del contentamiento. El contentamiento es que tu alma descanse. Es un estado de satisfacción, paz, seguridad y una sensación de satisfacción. Contentamiento tiene que ver con un alma tranquila, con un alma descansada. Mucha gente vive con un alma intranquila. Te pregunto, ¿vives una vida intranquila o vives una vida de reposo? ¿Has aprendido el contentamiento o vives intranquilo? La realidad es que la mayoría vive angustiado de cómo cubrir sus gastos, de cómo poder adquirir la ropa que deseo, pero no tengo el dinero para poder adquirirlo. Cómo comprar el último teléfono. Cómo comprarme un carro que huela nuevo. ¿Cómo sé si no vivo en contentamiento? ¿Vives en deudas? Es que no estás en contentamiento. ¿Te cuesta salir de las deudas? ¿Te compras cosas porque te dices, me lo merezco? No, esa es la justificación que muchos usamos, ¿no? Vamos a la tienda, miramos si cuesta caro y decimos, pero me lo merezco. Y compramos y después estamos, oh, no me alcanza el dinero, ¿no? ¿Qué te mereces ni te mereces? Están engañados. La cultura en que vivimos es una cultura que nos va a enseñar a no estar contentos. ¿Sabías eso? La cultura en la que vivimos es una cultura de anti-contentamiento. Esa es la cultura. Siempre no estás contento, necesitas este carro, necesitas esto, necesitas más. Si no tienes esto, no eres hombre. Dios nos enseña que el contentamiento. Si tienes para comprarlo, cómpralo. No te sientas mal, porque Dios te ha dado. ¿Ok? Si tienes, pero si necesitas endeudarte para adquirir eso, es que has caído acá. No es que Dios no quiere que tú puedas adquirir cosas. Dios no quiere que tú creas que esas cosas te van a dar felicidad. Ahí está la diferencia. Esta cultura de anticontentamiento quita la paz. Quita la paz. Dios con el contentamiento me da paz. Tengo paz. Esta cultura me enseña a quejarme. No tengo, no me alcanza. Acá me enseña a ser agradecido. Gracias por lo que tengo. Mi teléfono está roto, pero funciona, ¿no? Gracias. Esta cultura anticontentamiento nos enseña la codicia, la avaricia. Y vivimos en un país donde abunda la riqueza. Nosotros que venimos de países donde hay situaciones limitadas, no ves tanto, pero aquí ves demasiado, ¿no? Y ves su casa y te quedas mirando su casa. Vamos por algunos lugares y vemos unos carros, nos tomamos fotos. Yo también lo he hecho. O que sea una foto, digo, ¿no? Es la cultura en que vivimos. ¿No es cierto? Y poco a poco podemos caer en la codicia y en la avaricia. Yo estoy satisfecho. Esta cultura te dice, no compartas, no des. Y si das, de lo que te sobra. Y como nunca te sobra, no das nada. Dios te dice, comparte. Y es interesante porque la enseñanza en la Biblia es comparte. Lo primero que tienes que hacer es compartir.
Algunos dicen, lo primero que tengo que hacer es separar para la luz, el agua. No, lo primero que tienes que hacer es separar para compartir, para la obra de Dios y para las obras de necesidad que Dios ponga en tu corazón. Hay una gran diferencia en vivir así y en vivir así. ¿Cuál vida quieres tener? Una diferencia totalmente radical. Pablo dice en el versículo 12, mira cómo empieza, yo quiero que te des cuenta de eso. Sé lo que es vivir en la pobreza. Y ahí no aparece otra vez la palabra sé, pero en el griego aparece 2 veces esa palabra en griego, oída, que significa sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y aquí es clave, Pablo vuelve a decir algo, he aprendido una lección. Sé. Saber, entender, conocer algo de forma reflexiva es el sentido de esta palabra en griego. Quiere decir que Pablo en su reflexión con Dios aprendió esta lección importante para su vida. En nuestra comunión con Dios, Dios nos va a enseñar esta enseñanza vital para nuestra vida. Y está en verbo perfecto, que es una acción completada en el pasado que trae resultado a nuestra vida. O sea, es una lección que aprendí, pero no se fue. Es una lección que aprendí y la apliqué para mi vida para siempre. Sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia, dice Pablo. Y luego dice, he aprendido, y esta palabra es conocer el secreto. El sentido es descubrir un misterio, descubrir información especial que antes estaba privado. Dios es el único que te puede revelar esta verdad. La cultura fácil te va a engañar con esto. La gran mayoría de nosotros crecemos así, vivimos así, aún viniendo a la iglesia. Pero Dios, a ti y a mí, nos quiere enseñar esta verdad. Que no está así bombardeado como el mundo lo hace. Dios te lo revela en tu comunión con Él. Y Pablo lo aprendió. Y dice, a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Es interesante porque Pablo en el versículo 11 dijo, he aprendido, y utiliza una palabra en griego. En el versículo 12, sé, utiliza otra palabra en griego, y luego utiliza he aprendido, que es otra palabra en griego. Son 3 palabras en griego para hablar acerca de lo que él ha aprendido. Y estas 3 palabras se refieren a un aprendizaje que ocurrió en el pasado. Fue algo que él aprendió y que marcó su vida para siempre. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere que hoy tú salgas de aquí habiendo aprendido esta verdad y la apliques en tu vida para el resto de tu vida. Quiere impactar tu vida. Y este aprendizaje no fue un aprendizaje que solo llegó a la cabeza de Pablo, sino que transformó su vida de forma radical. Pablo aprendió a vivir agradecido con lo que tenía, con lo que Dios le confiaba, sea mucho o sea poco. Siempre fue un hombre agradecido. Y Pablo va a dejar claro algo en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy conocido, ¿no es cierto? Y muchos de ustedes lo saben de memoria y lo han repetido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no se dan cuenta el contexto en el cual Pablo lo está usando. Pablo está hablando, todo lo puedo, sea la circunstancia en la que yo esté. Sea en escasez o sea en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo interesante es que, ¿por qué Él puede?
él deja claro que la relación con Dios, esa relación con Cristo, es quien le trajo ese aprendizaje para su vida. El aprendizaje de cómo vivir su vida no vino de su religión, una religión muy prestigiosa de su época, de su grupo religioso, no vino de ahí. No lo aprendió de una escuela filosófica que había muchas en aquella época. No lo aprendió de una enseñanza de autoayuda. Pablo afirma que este aprendizaje vino de Dios. Y eso es lo que yo anhelo para tu vida, para mi vida. Es que realmente recibamos esta enseñanza de Dios desde hoy hasta nuestro último día aquí en la tierra. Y Pablo dice, todo lo puedo. La palabra puedo es ser fuerte, ser capaz. Está en verbo presente, que significa algo constante en mi vida. Se ha vuelto algo que ya un estilo de vida. Esta forma de vivir de Pablo no fue una emoción de un día. Cambió para siempre su forma de vivir. Y Pablo afirma, cada circunstancia que me toque enfrentar en mi vida no me va a detener. Muchas veces nosotros, por las circunstancias de la vida, nos detenemos o retrocedemos. Todos los que estamos acá. Hay algo en la vida que nos golpea, una situación económica, un problema en el hogar, un problema con tu salud, un problema con tu pareja, y nos hace detenernos y nos hace retroceder. Pablo dice que ninguna circunstancia va a detenerme. Y aún más dice, en Cristo que me fortalece. Fortalece, esa palabra es maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque significa hacerte capaz o apto para alguna tarea. Tú eres fortalecido por Dios para avanzar en las tareas que Dios te ha dado. Ninguna circunstancia que rodee tu vida debe detenerte o hacerte retroceder. Pablo dice, en pocas palabras, estoy preso. Lo he perdido todo. No tengo prestigio, no tengo el dinero que tenía, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo lograr la meta que Dios tiene para mi vida. El plan que Dios ha diseñado para mí no depende de la prosperidad económica, depende de mi relación con Dios. Así esté en una cárcel, pero tenga relación con Dios, yo puedo lograr las cosas que Dios quiere que yo haga aquí en la tierra. Cuando vives agradecido con lo que Dios te ha confiado, nada te detendrá para ser usado por Dios. Cuando vives agradecido con lo que Dios te ha confiado, nada te va a detener para lograr lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pablo aprendió una lección que revolucionó su vida. Y él aprendió que toda circunstancia que él vive, sea buena o sea difícil, nada me va a detener para hacer la obra de Dios. Si tú lees la vida de Pablo, es increíble. Fue un hombre que pasó cárcel, como estamos viendo hoy día. Fue un hombre que pasó piedras que le lanzaron. Fue un hombre perseguido para ser asesinado. Pero él siempre se movía. ¿Sabes por qué? Porque él siempre era agradecido con Dios. Y Dios lo usó, impactó muchas vidas, impactó mucha gente, sembró muchas iglesias, compartió el evangelio con la gente. Desde la cárcel, desde donde estaba, impactó muchas vidas. Dios quiere hacer eso con tu vida. Dios quiere usar tu vida para impactar otras vidas.
quiere impactar a tu familia, quiere impactar tus amigos, quiere impactar tus compañeros de trabajo. Cuando ellos vean que tú eres una persona agradecida, oye, ¿tú por qué no te quejas? Todos nos quejamos, pero tú no te quejas. Quiero animarte a que hagas algo cada día. Cada día que te levantas, cada día que comienzas, agradece a Dios lo que te ha confiado. Gracias, Dios, por lo que me has dado. Gracias. Nada me va a detener para hacer la obra que tú quieres hacer a través de mí, porque yo confío en que tú me cuidas. Dios quiere usar nuestra iglesia para impactar a otra gente. Por eso Dios quiere que realmente cada uno de nosotros viva una vida de liberación económica completa y total. Ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos en señal de reverencia a Dios. Y si nos acompañas hoy, que estás aquí, quiero pedir a todos que cierren sus ojos, inclinen su rostro, guarden silencio completamente en reverencia ante la presencia de Dios. Pablo descubrió esta verdad porque Pablo invitó a Jesús como el Señor de su vida. Y hoy yo quiero invitarte a ti a que no solo creas en Jesús, sino hoy quiero invitarte a que invites a Jesús como el Señor de tu vida, como el amo de tu vida, como el Rey de tu vida. Y Él te guiará por la verdadera satisfacción de la vida. Si hoy estás aquí y quieres invitar a Jesús, ahí en el lugar que estás, me gustaría orar por ti. Ahí en el lugar que estás, todos con los ojos cerrados, levanta tu mano, me gustaría orar por ti en esta mañana. Que Dios le bendiga, que Dios les bendiga en la parte de atrás, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Busquemos al Señor. Si hoy quieres por primera vez rendirte a Jesús, repite esta oración. Señor Jesús, no solo quiero creer en ti, quiero aceptarte como el Señor de mi vida. Quiero aceptarte como el único Señor de mi vida. Guíame desde hoy en adelante. Te lo pido poniendo mi fe en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Padre, gracias por esta mañana que nos has dado, por este tiempo de abrir tu palabra, de adorarte, bendecirte. Y te pido por las personas que hoy han hecho por primera vez esta oración, que tú obres en sus corazones, que tú afirmes su vida para que sigan creciendo en ti. Y te pido por aquellas personas que hoy día han levantado su mano y que ya son hijos tuyos, que afirmes en ellos que tú eres el Señor de sus vidas y que tú los vas a guiar y tienes planes grandes para ellos, Señor, porque tú has levantado esta iglesia para hacer luz en medio de todas las personas que están alrededor de nuestras vidas. Úsanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.